Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, su lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. La revolución industrial se vio plasmada en la literatura y surgió lo que se conoce como las novelas industriales. Mary Barton, de 1848, y Norte Sur, de 1855, de Elizabeth Gaskell. Civil, 1845, de Benjamin Disraeli, y la más famosa de todas, Tiempos Difíciles, 1854, de Charles Dickens. Coketown era una ciudad de ladrillos rojos, o de ladrillos que habrían sido rojos si el humo y la ceniza lo hubieran permitido. Pero tal y como estaban las cosas, era una ciudad de un rojo y negro poco naturales, como el rostro pintado de un salvaje. Era una ciudad de máquinas y de chimeneas altas, de las cuales siempre estaban saliendo interminables serpientes de humo que nunca acababan de desenroscarse. Tenía un canal negro y un río maloliente de color púrpura, y vastos bloques de edificios llenos de ventanas en los que a lo largo de todo el día había un traqueteo y un temblor continuos, y en los que el pistón de motor de vapor subía y bajaba de forma monótona, como la cabeza de un elefante en un estado de melancólica locura. Tenía asimismo varias calles amplias, todas muy parecidas entre sí, y muchas calles estrechas, también ellas bastante parecidas entre sí, habitadas por personas igual de parecidas las unas a las otras, que salían y entraban a las mismas horas, haciendo el mismo ruido sobre el mismo suelo, para hacer el mismo trabajo, y para las que todos los días, ayer o mañana, eran iguales, y todos los años que había sido el anterior y lo que sería el siguiente. Si el panorama de las novelas era desolador, la realidad era mucho peor. Un estadounidense que pasó por Manchester en 1845, en una carta escribía: naturaleza humana desventurada, defraudada, oprimida y aplastada, arrojada en fragmentos sangrientos a los rostros de la sociedad. Todos los días de mi vida doy gracias al cielo por no ser pobre con familia en Inglaterra. En las primeras fábricas, la energía la proporcionaban las corrientes de agua. Por ello se instalaron en el condado de Derby, pues se podía contar con ríos con un caudal suficiente y estable durante todo el año. Los niños de los asilos y las correccionales eran la fuente de mano de obra barata. En 1720, Daniel Defoe hablaba de los pueblos del condado de York, en el que describía que las mujeres y los niños pasaban largas jornadas frente a las hiladeras. Lo que formaba una novedad eran las fábricas en sí mismas y la disciplina brutal que exigía su organización y funcionamiento. En un principio, los niños al menos podían pasar un poco de tiempo del que les quedaba en el campo, pero incluso eso cambiaría, pero para peor. La máquina de vapor permitió que la fábrica se desplazara del campo a la ciudad, y el trabajo estaba en las ciudades. Niños de asilos y correccionales, campesinos desplazados de sus tierras y mujeres tenían que someterse a la supervisión y disciplina de la fábrica. En 1750 había únicamente dos ciudades con más de 50,000 habitantes, Londres y Edimburgo. Para 1801 ya eran 8, y para 1851, 29 en todo el Reino Unido. Este crecimiento llevó a la hacinación. Las ciudades eran sucias y estaban llenas de humo, y no había servicios sanitarios y un suficiente y regular suministro de agua. Las ciudades se convirtieron en lugares de epidemias de cólera y tifus, y otras enfermedades respiratorias e intestinales. Alexis de Tocqueville visitó Manchester en 1835 y escribió: la civilización obra sus milagros
En la ciudad industrial, el hombre civilizado se transforma casi en un salvaje. La revolución industrial también amplió la brecha entre ricos y pobres. Los campesinos y artesanos tradicionales tenían sus propiedades o sus talleres, o al menos alimento administrado por ellos mismos. En la revolución industrial, lo único que tenían para vender era su fuerza de trabajo. La fábrica además impuso al trabajo una regularidad, una rutina y una monotonía de la que carecían los ritmos preindustriales. El campesino dependía de los ciclos naturales. El artesano administraba él mismo su tiempo de trabajo. Incluso Adam Smith, en La riqueza de las naciones, ofrecía diversos ejemplos que mostraban que la búsqueda exagerada de beneficios había provocado la propia ruina de las empresas. El portavoz de la clase industrial fue David Ricardo, quien era hijo de un próspero corredor de bolsa judío que fue desheredado por casarse con una cuaquera. Entre sus ideas sostenía que el éxito de la industria dependía de que el valor creado por el trabajador fuera mayor que lo que se le pagaba en salario. Los salarios deberían ser mantenidos bajos, a un nivel solo lo necesario para que el trabajador subsistiera y perpetuara su raza. Se le conoce como la ley del hierro de los salarios. Los trabajadores estaban destinados a ser pobres. Cualquier otra cosa, dice Ricardo, pondría en peligro el edificio de la sociedad industrial. También argumentaba que cualquier mejora reduciría el capital disponible para la inversión. Muy diferente pensaba Robert Owen. Él escribió observaciones sobre los efectos del sistema industrial. Owen explicaba que los largos turnos de trabajo tenían un efecto atroz sobre la salud y la dignidad de los trabajadores. En la fábrica, dijo, el empleo se ha convertido en una relación sin responsabilidad moral. Según Raymond Williams, la expresión clave revolución industrial fue acuñada por autores franceses por ahí de 1820, que la crearon explícitamente por la analogía sobre la Revolución Francesa. Y el uso de la palabra clase en su sentido moderno se remonta a 1740. La expresión clase baja fue sustituida por clase trabajadora por ahí de 1815. Las ideas, leyes de clase, conciencia de clase y lucha de clase fueron apareciendo a lo largo del siglo XIX. Las diferencias sociales en el contexto de la Revolución Industrial encontró que la palabra clase era más útil que rango para explicar los fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos resultado de la Revolución Industrial. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.